A reading from the book of the Lectura del profeta Amós. Escuchen esto, los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y habrá un llanto como por el hijo único, y será el final, como día amargo. Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. Vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vengan a mí todos los que laboran y están agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus passed, En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, follow me. sígueme. And he got up and Él se levantó y lo siguió. while he was at table Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? he heard this and said, Jesús lo oyó y dijo, those who are well no do tienen necesidad de médico los sanos, the sick do. sino los enfermos. Go and learn the meaning Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. There are three parts to my words. Hay tres partes para mis palabras esta mañana. La primera We pray our parte, thanksgiving and gratitude rezamos en agradecimiento for the life por of la Jerry vida de Jerry Conacher, quien falleció el 4 de julio, 2 days ago. hace apenas 2 días. His wife was Jerry y su esposa, quien es sierva de Dios, founded the fueron y fundaron el apostolado para la consagración familiar. years, a number of the Durante años, un número de los programas, en especial con el cardenal Lorenzi, catechism conversando acerca del catecismo. De hecho, Jerry había creado for the catechism for the Catholic un Church. catecismo mientras esperábamos el catecismo de la Iglesia Católica con la ayuda del cardenal Lorenzi. Y él y Gwen fundaron este apostolado, el apostolado para la consagración familiar, para mostrar que la vida familiar es un camino a la santidad, vivir las responsabilidades de la vida diaria como padres, madres, jóvenes, adolescentes y niños, que todos estamos llamados a ser santos, a avanzar en santidad de vida. Y podemos pensar en ese ímpetus. Un trabajo muy duro junto con Gwen. Tenían 13 hijos y creo que 75 nietos y 11 bisnietos. Que esa es una de las razones por las que podemos celebrar el santo que tenemos hoy, Santa María Goretti, por la influencia familiar positiva que tuvo, en particular de su madre Asunta. Su padre había fallecido cuando ella tenía 9 años y tuvo muchas responsabilidades en casa, mientras que Asunta tenía que salir a los campos a trabajar para poder ganar suficiente dinero para proveer para la comida de sus hijos. Así que la vida familiar, como indicaron Jerry y Gwen, es un camino a la santidad. Es el plan de Dios para estas personas en particular en el estado matrimonial, con los hijos, para avanzar en santidad, avanzar en fidelidad. Una de las frases de Jerry es la siguiente: sean generosos con Dios y Él derramará gracias que no se pueden imaginar. Él decía, nuestra meta debe ser la eternidad, no solamente el presente. Así que rezamos por el descanso del alma de Jerry y en agradecimiento por el testimonio de su vida y de este apostolado que él fundó, que continúa ahora a través de sus hijos. El nombre de una de sus hijas, a propósito, es Angélica. Fue Angélica. Ella falleció. Sabemos que él está contento ahora reunido con Gwen y Angélica. La segunda es una reciente beatificación que ocurrió este 4 de noviembre pasado en la India, y noté un número de similitudes con esta beatificación y la de la santa que celebramos hoy, Santa María Goretti. Esta monja, de nombre Rani, ahora es la beata Rani María,
le llamaban la misionera sonriente. And she lived in Ella vivió en Kerula, pero poor visitaba un área donde había muchos pobres que estaban siendo oprimidos por prestamistas. A causa de ello, ella logró que las mujeres se unan y cooperen para liberarse de este ciclo sin fin de tener que pagar a los prestamistas que estaban aprovechándose de los pobres. Amós, en la primera lectura de hoy, del capítulo 8 de Amós, regaña a aquellos que se aprovechan de los pobres, como estaban haciéndolo estos prestamistas. Escuchen esto los que exprimen al pobre, despojan a los miserables. Y luego habla de las consecuencias de los que les va a pasar, las consecuencias negativas, porque el pecado siempre tiene consecuencias negativas. La medida con la que medimos será utilizada para medirnos, para bien o para mal. Pero por su trabajo en ayudarlas a liberarse de los prestamistas contrataron a un joven de apenas 22 años de edad para asesinarla. Así que fue en un autobús que la apuñaló múltiples veces. Pero algo ocurrió similar a Alessandro Seronelli, de quien hablaré, con respecto a Maria Goretti. Este hombre inicialmente recibió la sentencia de muerte, pero luego fue cambiada a una sentencia de cadena perpetua. Hubo un sacerdote católico que visitaba a este hombre hindú. Había mucha tensión en esa área y los cristianos son la minoría en esa área. Así que este hombre hindú, que a la edad de 22 años, 22 años, había sido contratado para matar a esta hermana que estaba teniendo impacto negativo hacia esos prestamistas que estaban aprovechándose de los pobres, lo cual lo hizo. Primero recibió la sentencia de muerte, luego fue cambiada a cadena perpetua, y un sacerdote empezó a visitarlo en la cárcel. Y la hermana Rani tiene una hermana que también es religiosa, es hermana, es la hermana Selmi. Este sacerdote trajo a la hermana Selmi a visitar al reo. El nombre de él es Samandar. Mientras estaban ahí, tuvieron una ceremonia en la que uno se convierte hermano o hermana de alguien, atan un hilo alrededor de la persona y ella lo hizo con él, diciéndole, eres mi hermano, eres mi hermano. Para muchas personas esto es inimaginable, que alguien que haya asesinado a la hermana de uno, que uno quisiera adoptar a esa persona como hermano. Pero esto empezó a tener efecto en él, ese perdón, la influencia del sacerdote, de la hermana que sigue en contacto con él. Y cuando la hermana Rani iba a ser beatificada este noviembre pasado, él estaba decidido, a causa de la intervención de este sacerdote y de la familia de la hermana Rani y de la iglesia, él fue liberado de la prisión finalmente. Y estaba decidido a ir a esa ceremonia de beatificación. Tuvo que caminar 6 horas, ir a pie, tuvo que viajar cientos de millas en tren o bus para llegar, pero llegó. Y fue en la ceremonia que el hermano de la hermana Rani lo abrazó y lloró durante la ceremonia. Al final de esta, él dijo, soy un hombre nuevo y ahora ayudo a los demás. Muchos se han dado cuenta que la sospecha acerca de los cristianos está equivocada. Así que es una historia notable también, similar, como ya dije, a la historia de Maria Goretti y el efecto que el perdón de ella y sus oraciones tuvieron en Alessandro. Pensemos en las palabras del Evangelio de hoy, como Jesús y sus apóstoles están comiendo con los publicanos y los pecadores. ¿Qué dice Jesús cuando le preguntan, cuando murmuran acerca de aquellos que también no necesitan médico, sino los enfermos? Así que los que han cometido un gran pecado están enfermos, gravemente enfermos. Deseo concluir esto hablando especialmente de Maria Goretti. Yo no sabía que hay una foto
de María Goretti. La encontré anoche y fue tomada 5 meses antes de que fuera asesinada por Alessandro Serenelli. Aquí tenemos una foto de ella con, con 2 de sus hermanos. Afuera parece que había unos gansos, estaban dando de comer a los gansos, y ella era responsable de cuidar de sus hermanos y hermanas menores mientras su madre trabajaba en los campos. Pero Alessandro tenía apenas 20 años de edad cuando decidió que iba a aprovecharse de María. Pero como ya mencioné, por la influencia positiva de su familia y su fortaleza y su deseo de vivir una vida de virtud, ella se resistió. Él intentó 1, 2 veces, ella siguió resistiéndose y él le dijo que si seguía resistiéndose le iba a matar, algo que cumplió. La apuñaló 14 veces. Pero fue mientras él estaba en la cárcel, él había estado ahí 8 años. Él no recibió sentencia de cadena perpetua porque la ley italiana en aquel entonces era que uno podía dar un máximo de 30 años si tenía menos de 21 años de edad. Él tenía 20 años de edad, así que recibió esa sentencia de 30 años. Y fue durante el 8º año de prisión que él nunca antes había tenido un sueño y tuvo un sueño muy vívido, muy real. Y esto es lo que él cuenta acerca de cómo fue esa experiencia, de ese sueño tan vívido que tuvo, que no era capaz de distinguirlo de la realidad. Las barras de la prisión y las paredes de su celda cayeron y detrás había un jardín lleno de flores. Hacia él se acercó una hermosa muchacha vestida de blanco puro. Él le pregunta, ¿cómo es posible esto? Las muchachas campesinas usan ropajes oscuros. Pero él se dio cuenta que era Marieta, ese era el nombre de cariño que le decían a María. Marieta, vio que era Marieta. Iba caminando entre las flores, sonriendo, sin el menor temor. Él quiso escapar, pero no pudo. Marieta recogía lirios blancos. Tenemos lirios blancos aquí frente a San José para este año de San José. Recogió lirios blancos y se los entregó diciéndole, Alessandro, tómalos. Aceptó los lirios 1 por 1. Eran 14. Pero algo extraño sucedió. Cuando los iba recibiendo de los lirios no permanecían lirios, sino cambiaban a llamas encendidas. Había un lirio que se convertía en llamas por cada una de las apuñaladas que le dio aquel día. María le dijo, Alessandro, como te he prometido, tu alma algún día llegará y me acompañará en el cielo. Su pecho se llenó de alegría y luego hubo un silencio total. Cuando se despertó, él antes había estado lleno de odio. Ahora que esos lazos habían sido desatados, él quedó decidido a convertirse en un hombre mejor. Así pues, él vivió el resto de su vida como modelo, en prisión como reo modelo. A causa de ello fue liberado después de 27 años y acudió a buscar a la madre de María Goretti y le pidió perdón. Ella le dijo, ¿cómo no podría perdonarte yo, Alessandro, cuando María ya te perdonó? De hecho, María había preguntado si estaba muriendo. Fue llevada al hospital, intentaron salvarla, pero murió el día siguiente. Fue atacada el 5 de julio de 1902. Murió el día siguiente, el 6 de julio de 1902. Y el sacerdote el sacerdote que le llevó la Santa Comunión, le preguntó si había perdonado a Alessandro. Ella contestó, sí, lo perdono y quiero que esté en el paraíso conmigo algún día. Así que su madre, Asunta, interesante, su nombre era Asunta, por la Asunción, antes de que se proclamara ese dogma. Él fue a buscarla y le pidió perdón. Y ella le contestó, María, ya te perdonó, ¿cómo podría yo no perdonarte? Y fue en 1950 que el Papa Pío XII
Y de hecho, hay una película que pueden encontrar en la internet. Hay video de esa ceremonia. Fue la primera vez que una canonización se había realizado fuera de la plaza, en el exterior. Fue en la Plaza San Pedro porque había cientos de miles de personas. Y es la primera vez que la madre de alguien canonizado estuviese presente, así que aquí tenemos a Asunta el día de aquella canonización para su hija María. Y abajo también verán una foto de Asunta y Alessandro. Lo acogieron, le dieron la bienvenida en la familia. Alessandro más adelante trabajó como jornalero de campo, pero finalmente fue recibido por los capuchinos para trabajar como hermano laico, como portero y hortelano. Murió apenas antes de cumplir 88 años. Estas historias que les cuento el día de hoy son historias de redención. Escuchen estas palabras de Alessandro, que le escribió hacia el final de su vida. Mirando hacia atrás a mi pasado, puedo ver que en mi juventud elegí un mal camino que me llevó a arruinarme. Mi comportamiento se vio influenciado por la prensa escrita, libros y malos ejemplos. Como le pasaba a muchos jóvenes sin pensar, yo hice lo mismo, no estaba preocupado. Cuando tenía 20 años cometí un crimen de pasión. Ahora esa memoria representa algo horrible para mí. María Goretti, ahora santa, fue mi buen ángel, enviada a mí por la providencia para guiarme y salvarme. Aún tengo en mi corazón sus palabras de rechazo y perdón. Ella rezó por mí, intercedió por su asesino. Espero que esta carta que escribo pueda enseñarse a los demás la feliz lección de evitar el mal y de siempre seguir el camino correcto como hacen los niños. Siento que la religión con sus preceptos no es algo que podemos prescindir, sino que es el verdadero consuelo, la verdadera fortaleza en la vida y la única vía segura en toda circunstancia, incluso en las más dolorosas en la vida. Que el ejemplo y las oraciones de la Beata Arán y Santa María Goretti vengan por nosotros y en especial por nuestros jóvenes, para que avancen en virtud y santidad y elijan ese camino que lleva a la vida.